La gloria de la Navidad es el asombro de la encarnación. Muchas personas diagnostican de forma muy certera que nuestra sociedad ha dejado atrás el verdadero significado de la Navidad. No hace falta tener el Espíritu Santo para ello. Cristianos y no cristianos, al analizar las celebraciones que se hacen en esas fechas, acusan de forma muy certera que el verdadero significado de la Navidad ha sido cambiado por comilona, borrachera, música, fiesta, materialismo, mercado. En el año pasado, en la Navidad del 2022 para el 2023, en un programa de televisión, Carlos Baute, creo que todos conocen, un cantante. En un programa de televisión él cantó algo súper interesante, una canción navideña, un villancico, titulado Al Niño Dios. Les voy a leer un trocito de la letra. Me desperté pensando en la Nochebuena y al Niño Dios, ¿qué le voy a ofrecer? Me hace ilusión poner de nuevo arbolito y campanitas para adorar el Belén. Con mi burrito sabanero voy a ver al Niño Dios, al Niño Dios, al Niño Dios, a ver al Niño Dios. Es María quien nos dio la luz, la esperanza nos la dio Jesús, y José mostró el camino, sueño ver al Niño Dios. Aunque esa canción dice cosas muy ciertas, muy bíblicas, profundas y bellas, yo creo que por el contexto, por su lenguaje corporal, es un vídeo que pueden ver en YouTube, al ritmo de reggaetón, además, ese villancico, bien movidito, todo el mundo moviendo bastante la cadera. Yo creo que me pudiera atrever a decir que esto, lo que él estaba diciendo, no era más que una expresión cultural. Al fin y al cabo, no es más que una cuestión de tradición y un medio para que él se pueda unir a ese flujo mercantilista de explotación navideña. Al fin y al cabo, eso es lo que es. Y la misma canción lo resume muy bien. Más adelante dice, cómo me gusta tener costumbres y qué bonito tener creencias. De forma muy lapsa, ¿no? muy abierta, muy... ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Pero eso vale también para tradicionales, no solo para personas que están muy secularizadas, para tradicionales también. Creo que el villancico más famoso internacionalmente conocido, yo mismo he participado en coros de niños cantando, es Noche de Paz. La letra, parte de la letra al menos dice, noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal, llena la tierra de paz, la paz del Señor, llena las almas la gracia de Dios, porque nació el Redentor, porque nació el Redentor. Y sinceramente unos ignoran totalmente la gloria de la Navidad, a entenderla como una festividad meramente familiar, una ocasión para comer, vestirse elegante, ¿verdad? Preparar una mesa vasta, emborracharse y cantar toda la noche. Otros ignoran realmente el sentido de la Navidad al mantenerse flotando en la superficie de la belleza de que es la Navidad y centrarse simplemente que nació Jesús. Y sí, hermanos, es maravilloso pensar que nació Jesús, pero ¿qué significa que nació Jesús? Tenemos la tendencia de correr y avanzar. ¿Qué significa que nació Jesús? ¿Qué pasó en aquella noche? Para los que les gustan un lenguaje más específico, el término correcto es natividad y no Navidad. Aunque históricamente ambos términos se han tenido como sinónimos y han sido intercambiables. Pero debido a la perversión de la fecha y el sentido que se ha propagado en nuestra sociedad, hacer esa distinción entre Navidad y Natividad se hace muy importante. Navidad hoy en día no es más que una estación de festividad en la cual la gente intercambia regalos. Coca-Cola pone al viejo gordo vestido de rojo y los niños se alegran por ver las luces de las ciudades. Y muchos cristianos hacen exactamente lo mismo en sus iglesias y en sus casas. Pero Natividad apunta a un hecho. Natividad apunta a un nacimiento, a un alumbramiento. Escuchaba a una persona hablando acerca del nacimiento de su hijo, de uno de sus hijos, y hablaba justamente sobre la Navidad y decía, me cambió la vida, me cambió la forma como entiendo lo que pasó en aquella noche, el ver nacer mi hijo, el ver cómo nace un bebé de parto natural,
bañada en sangre, sudor, la grasa esa que le recubre, los gritos, el desespero, la tensión. ¿Qué ocurrió en aquella noche? ¿Qué ocurrió en aquella noche? La importancia de lo que ocurrió en aquella noche está en la importancia de aquel a quien María dio la luz. Mira, fíjense, América fue descubierta, alguno dirá, bueno, ese hombre está loco, ahora salta para historia. América fue descubierta hace 530 años atrás. Es un montón de tiempo. 530 años pasan muchas cosas. Hace 530 años atrás solo había indígenas corriendo para arriba y para abajo. Y ahora hay naciones enteras, ciudades enteras, sociedades y economías enteras. 530 años pasan demasiadas cosas. Pero fíjense ustedes que el profeta Isaías le escribió una profecía 700 años antes de lo que ocurrió en Belén. 700 años. Él registró lo siguiente en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En Mateo encontramos la citación de esa profecía y Mateo nos da la traducción de lo que es Emmanuel. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Hermanos, eso data de aproximadamente 700 años antes de lo que ocurrió en Belén. La verdad que es increíble. Ese niño que nació ya de por sí debiera ser un personaje histórico porque nace de una virgen. Y 700 años que eso ocurriera ya se estaba avisando que ocurriría. De hecho, Miqueas, incluso es preciso en cuanto a la ciudad donde ocurriría. 700 años antes del nacimiento. Pero más se habla de ese niño que habría de nacer. En Isaías 9, que es el texto del cual nos ocuparemos hoy, le invito a que abran vuestras Biblias. Isaías 9, del 2 al 7, encontramos allí uno de los registros, una de las profecías más impresionantes acerca de quién es este que nacería de una virgen. 9, del 2 al 7. Dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, resplandeció la luz. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar y combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor, el celo de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, hará esto. Versículo 2 es el prólogo realmente de esta profecía. Y nos recuerda, si leen con atención a Génesis 1, del 1 al 3, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y como nuestro hermano estuvo leyendo en la lectura congregacional, Juan 1, imposible no pensar en Juan 1. En el principio ya existía el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
Hermanos, el profeta anunciaba como quien estuviera contemplando lo que estaba ocurriendo. Si se fija, usa incluso un lenguaje del pasado. Alumbró, nació una luz. Se nos dio un niño. El profeta contempla qué ocurre cuando la luz viene a un mundo de tinieblas. La luz irrumpe en el valle de sombra y de muerte. La luz que estaba desde el principio, la luz verdadera, vino al mundo. Somos muy superficiales cuando pensamos en esas cosas. La luz vino a un mundo de tinieblas. Los versículos 3 al 5, nosotros encontramos entonces el resultado de esa irrupción de la luz en un mundo en tinieblas. Si ustedes se fijan, de hecho, rompe un poco, pareciera, ¿no? El texto, cuando ustedes leen del versículo 3 al versículo 5, empieza a hablar de la bota del guerrero, un manto bañado en sangre y será combustible, lo quemarán. ¿De qué está hablando? Está hablando que habrá paz. Está hablando que cuando la luz irrumpe en un mundo de tinieblas, cambia ese mundo profundamente, cambia la realidad de los que allí están. Y nos recuerda mucho el canto mariano, el Magnificat, conocido Magnificat, que recibe ese nombre porque es la primera palabra en la versión antigua, la Vulgata latina. Magnificat anima mea dominum, que significa engrandece mi alma al Señor. Ese canto de María, el himno de María, cuando ella se encuentra con su prima, también embarazada, en su caso de Juan el Bautista, y el niño brinca en su vientre al reconocer la presencia en quien estaba, al escuchar la voz de María nada más, que estaba encinta con el niño Jesús. Juan el Bautista brinca en su vientre. Lucas 1, 51 al 54, canta María. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con manos vacías, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Esa luz que viene a un mundo de tinieblas no meramente desvela la vileza de corazones entenebrecidos, no solamente trae luz a ojos enceguecidos, esa luz que viene al mundo cambia el mundo al que viene. Y cuando ilumina a los que están en tinieblas, les cambia profundamente. Los versículos 6 al 7 encontramos entonces esa parte más famosa de la profecía, que es la razón, la causa de lo anterior. ¿Por qué todo cambia? ¿Por qué cuando esa luz viene a un mundo en tinieblas, cambia ese mundo en tinieblas? Versículo del 6 al 7 nos explica. Hermano, cada relato del nacimiento de Cristo es una oportunidad maravillosa en la que nosotros nos pudiéramos deleitar en meditar detalles profundos, deleitarnos en paralelos maravillosos. El primer hijo de una oveja, ¿verdad? La primera cría que naciera sin mancha, sin ningún defecto, debiera ser sacrificado a Jehová. Era ofrecido para cubrir los pecados. Y María, su primera cría, el Dios encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nació para morir. Hay paralelos maravillosos y pudiéramos meternos en ellos, pero no es lo que yo quiero hacer hoy. No es lo que el profeta realmente está haciendo. El relato del nacimiento de Cristo se presta a sermones hermosos, poéticos, emotivos, amistosos. Pero yo los quiero invitar a fijarnos en la gloria de lo que está diciendo el profeta, la gloria que Dios reveló al profeta, la gloria de la natividad, es la gloria de la persona que nació aquel día. Fíjense, ¿por qué cuando esa luz viene al mundo cambia el mundo? Versículo 6. ¿Por qué? Un niño, y fíjense cómo está escrito esto, nos ha sido dado, nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. A nosotros, los que estábamos en tinieblas, se nos nace un niño. Fíjense en el uso de ese pronombre, ¿no? Indicando que algo externo a nosotros nos es dado, a nosotros un niño
se nos nace, un hijo se nos da. La Virgen María dio a la luz del mundo, que fue dada a un mundo en tinieblas. Y ahora empieza a describir quién es ese niño que cambia todo. Empieza a describir quién es esa luz que cambia un mundo en tinieblas. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Ese niño nacido en debilidad, vulnerable, frágil, es aquel sobre cuyos hombros soporta la autoridad y el dominio sobre el universo entero. Este niño nacido en un pesebre es aquel sin quien nada de lo que fue hecho sería hecho. Aquel quien tiene la soberanía sobre sus hombros fue mecido y arrullado por los frágiles brazos de una criatura. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El admirable consejero fue aconsejado y educado por seres humanos necios, torpes, que quebrantaban la ley de la cual ese niño era el autor. Aún con todo, ese niño Dios se sometió, aprendió y creció en gracia y sabiduría. El Dios poderoso también se puede traducir como Dios fuerte en batalla. El Dios guerrero fue protegido por un carpintero. Fue protegido por una joven virgen judía. El Padre eterno, o Padre de la eternidad, o Padre por siempre, siendo amamantado por una madre primeriza, insegura, sin experiencia. El Padre eterno recibiendo por Padre a uno de quien no era hijo. El Padre por siempre, experimentando qué es tener un inicio y ser el hijo de la obra de sus manos. El príncipe de paz nació como un pobre plebeyo. El Dios guerrero desde su cuna perseguido por hombres violentos, protegido por una pareja desprovista de poder e influencia. Debiera rompernos la cabeza lo que está diciendo el profeta. Nosotros tenemos la maravillosa ventaja y la triste desventaja de vivir la era después del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Un judío no entendería lo que estaba diciendo el profeta. Diría, pero ¿qué es esto? ¿De qué está hablando ese hombre? ¿Qué es esto? ¿Cómo que ese niño que nace es el Padre eterno? ¿Cómo que ese niño que nace recibe el título que Jehová de los ejércitos recibe, el Dios fuerte? Ni María ni José entendían lo que estaba pasando. Ellos creían que era un Mesías, se les estaba anunciando que el Salvador de Israel, el Mesías vendría. ¿Quién era el Mesías? Un ungido más, hubo varios ungidos en la historia de Israel, pero ese ungido era distinto. Él no venía simplemente a liberar a Israel de un opresor tirano, de un gobierno externo. Él venía a salvar a su pueblo. Versículo 7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. La luz vino al mundo en tinieblas, que la quiso extinguir. Los hombres aman más a las tinieblas porque sus obras son malas, se han vuelto contra el Creador. Intentaron arrebatar su trono y su dominio, pero hermanos, asómbrense, pásmense, eso debería, llenarnos de asombro, de alegría. Aunque ese niño nació para morir, murió para resucitar y ser exaltado, sobre todo, y hoy reina y reinará para siempre. Él fue, es y siempre será soberano. El celo de Jehová, aunque algunas versiones traduce como el Señor, la palabra Yahweh, del Señor de los ejércitos, hará esto. Muchas veces nosotros tenemos esa tendencia. La Navidad son lucecitas, buenos sentimientos y sonrisas. El celo de Jehová hará esto. Busquen la Biblia cuántas veces cuando esa expresión se repite, el celo de Jehová hará esto. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a un Dios 3 veces santo, cuya ira santa arde contra pecadores rebeldes.
Se está refiriendo a un Dios glorioso que no divide su gloria con nadie. El celo de Jehová era esto. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Solo Yahweh, Jireh, el Dios que provee, Yahweh Rafa, nuestro sanador, Yahweh Shalom, Dios es nuestra paz, podría ser algo tan asombroso, hermano. El Dios Espíritu se hizo carne, el Dios 3 veces santo y puro nació cubierto de sudor, sangre y grasa, rodeado de animales y sus desperdicios. El eterno Creador fue engendrado por un útero finito. Todo esto es llevado a cabo por el celo santo de Dios, su deseo de revelar su gloria, su belleza, su justicia, su santidad, su amor. El Padre Eterno se dio a nosotros como hijo, para tomarnos a nosotros como hijos suyos por la eternidad. Juan 10, 1 del 10 al 18 dice: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Ven los paralelos? El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: Este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. Algunas versiones traducen el unigénito de Dios. Está una mala traducción. Y yo entiendo por qué tradujeron así. Porque choca lo que dice el pasaje. El pasaje dice: el unigénito Dios. Por más que nos rompa el coco, ese niño unigénito que rompió la matriz en Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bueno, ¿quién fue el que nació? Responder a esa pregunta es tan importante como la pregunta que Cristo hizo a Pedro, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes piensan que soy yo? Tan importante como esta. ¿Quién fue el que nació? ¿Quién fue el que vino al mundo? ¿Solamente un revolucionario, un gran líder, un hombre adelantado a su tiempo? Dios se hizo carne, lo afirma la Escritura. El ser eterno irrumpió en el tiempo. ¿Pueden entender esto? El inmanente, trascendente, omnipresente y eterno Dios se humanó, se limitó al tiempo y al espacio. Y haciendo esto reveló la gloria en su humillación. Muchos muertos fueron resucitados en el tiempo de Jesucristo a lo largo de la historia. Y millares de millares serán resucitados en aquel gran día cuando el Señor venga a rescatar a su pueblo, a recoger a su iglesia. Pero Dios se encarnó solo una vez. El milagro de la encarnación es único. Dios se encarnó solo una vez. La gloria de la Navidad es el asombro de la encarnación. Tim Keller escribió un libro, el cual él tituló La Navidad Escondida, la asombrosa verdad detrás del nacimiento de Jesús. En este libro él comenta lo siguiente: algunos defienden que el milagro supremo del cristianismo no es la resurrección de Cristo de entre los muertos, sino la encarnación. El Creador sin principio y omnipotente del universo asumió la naturaleza humana sin perder su divinidad, de modo que Jesús, el hijo de José de Nazaret, era totalmente divino y totalmente humano. De todas las cosas que el cristianismo anuncia, esta es la más asombrosa. J.I. Packer también lo dice, lo expone de manera clara. Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo un judío.
y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos y ruidos característicos de un bebé, necesitando de alimento y de toda la atención del caso, y teniendo que aprender a hablar como cualquier otro niño. La infancia del Hijo de Dios fue una absoluta realidad. Cuanto más se piensa en todo esto, tanto más asombroso resulta. La ficción no podría ofrecernos algo tan fantástico como lo es esta doctrina de la encarnación. Aquel cuya tierra es el estrado de sus pies tuvo que aprender a caminar sobre la tierra. Hermanos, nosotros celebramos, por lo tanto, la natividad, la encarnación y nacimiento de Dios, del Salvador, del Redentor, de aquel que vino a mostrar su gloria a través de su gracia y de su verdad, como vimos en Juan. Nosotros solemos quejarnos que hay un boicot contra el cristianismo, ¿no? Los centros comerciales, las redes sociales, la televisión, las políticas sociales, parece que van en contra y notamos cómo tratan de borrar el sentido de la Navidad. Pero hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué fue lo que pasó cuando Cristo nació? Lo intentaron matar desde ahí. Y siempre ha sido así. Y siempre será así. No me asombra que aquellos que están en tinieblas aborrezcan la luz, porque ya la palabra de Dios dice que eso es justamente lo que ha de ocurrir. Ahora, ¿sabe lo que me asombra? Que aquellos que dicen haber sido iluminados por esa luz eterna se dejen dominar por los afanes terrenales mundanos que normalmente rodean esas fechas. ¿Qué ropa me voy a poner? La comida cómo va a estar. Y las luces de Navidad y el arbolito. Hermano, eso no es la Navidad. Algunos resumen el sentido de la Navidad pasar en familia. Gloria a Dios, eso no es la Navidad. Ni siquiera es hablar que nos nació un niño, porque el pasaje no termina ahí, empieza ahí. Pero ese niño es Dios encarnado. A mí me asombra y me asusta y nos debiera asustar a nosotros también que nos dejemos nosotros arrastrar por la secularización que hay. La luz vino al mundo para rescatarnos de las tinieblas, hacernos luz y enviarnos a las tinieblas para que alumbremos, no para que terminemos siendo como las tinieblas, asumiendo el discurso de las tinieblas. Y eso es lo que me asombra, eso es lo que me preocupa, eso es lo que yo me pregunto, Emerson, ¿de qué forma tú no estás haciendo luz, imitando esa luz que vino a tinieblas? Hermanos, desde la cuna lo intentaron matar, pero fíjense, 2023 años después, la profecía se sigue cumpliendo. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. No esperen que el mundo defiendan eso. Ustedes son llamados a defenderlo. No esperen que el mundo proclame que Dios nació. Ustedes son llamados a proclamarlo. No esperen que el colegio de vuestros niños defiendan el verdadero sentido de Navidad. Eso es necedad. Ustedes son llamados a hacerlo. Quienes no pueden dejar de proclamar y celebrar la encarnación y nacimiento de Dios Hijo, quienes no pueden dejar de proclamar su evangelio, anunciar su mensaje de salvación, somos aquellos que ya fuimos iluminados por su gracia y su verdad. No nos debiera asustar, sorprender que los que están en tinieblas no vean la gloria de la Navidad, pero sí nos debiera asustar y alertar que aquellos que dicen haber sido iluminados por su luz eterna empiecen a reducir la gloria de la natividad a los afanes y expectativas de este mundo sumido en tinieblas. ¿Qué diferencia, hermano, hay entre ese discurso y tantos otros discursos navideños? Para ti, ¿qué diferencia? ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo cambia tu vida la gloria del Dios encarnado? La gloria de la encarnación. ¿Cómo afecta la forma como tú te relacionas con el prójimo? Fíjense en la profecía. Nosotros espiritualizamos demasiado las cosas. La luz vino al mundo para cambiar el mundo, para cesar las guerras, para establecer la paz entre los hombres, para enseñar servicio como algo glorioso. ¿Cómo cambia pensar en eso, tu relación con tu prójimo?
Bajemos a la tierra, a la práctica. Dejemos de mirar a belenes y boberías de esas. La realidad que la luz vino al mundo, ¿cómo cambia tu perspectiva del mundo? Tú que dices ser cristiano, dices celebrar hoy la natividad, el nacimiento del Salvador, dices haber visto su gloria, probado su gracia, liberado por su verdad. Tú que dices estar siendo transformado de gloria en gloria, Dios en Cristo se dio a conocer y vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios. ¿Cómo vimos su gloria? Lleno de gracia y de verdad. Tú estás siendo transformado de gloria en gloria. Tú estás siendo lleno y conformado a su gracia y su verdad. Interesante notar, hermanos, que la gracia se da a quienes no merecen, ni siquiera la buscaron, no la pidieron y tampoco la quieren. Ante todo, la rechazan. La verdad de Cristo es liberadora y viene para aquellos que están engañados, sumidos en las tinieblas. Las primeras personas que fueron impactadas por esa realidad, las primeras personas que aún sin entender experimentaron el resplandor de la gloria de la natividad fueron su padre y su madre. Un Dios que revela su gloria humillándose, que revela su gloria a través de su gracia y de verdad. Su familia fue la primera a experimentar eso. Fue un padre y una madre que no estaban a la altura de la misión que se les dio. Imagínense ustedes. María tendría entre 14 y 17 años cuando el ángel se le apareció y dijo, mira, tú vas a traer al mundo el Salvador. Ni siquiera estoy casada, no he conocido hombre, ¿cómo es esto? Ustedes entienden que ella podría haber sido apedreada hasta la muerte por culpa de eso. Rechazada por su sociedad, su familia, por todo el mundo. Y José, yo no he tocado a esa mujer. ¿Quién me está diciendo? ¿Entienden lo chocante que es que Dios se haya hecho hombre y haya nacido de una virgen? ¿Entienden la gloria en la humillación de la encarnación? Eso es el verdadero sentido de la Navidad. Un Dios que entra y rompe los esquemas. Un Dios que se humilla. Un rey que se hace esclavo. Tu familia diría que tú estás siendo conformado a esa gloria, a su gracia y a su verdad. Que es muy fácil, y lo siento lo que voy a decir a continuación, fingir aquí. Estamos todos muy bonitos vestidos, cantamos. ¿Y qué pasaba cuando los endemoniados se encontraban con Jesucristo? ¿Acaso los demonios mentían y intentaban torcer quién era Jesús? ¿Acaso negaban quién era Jesús? ¿Qué hacían? Reconocían en público y en voz alta, tú eres el Hijo de Dios. Que tú reconozcas cantando, lo digo con mi corazón a mano, no quiere decir nada. Nada. ¿Acaso tú estás siendo transformado a la luz de su gracia y de su verdad? Porque así reveló su gloria. Yo no estoy preguntando si tú sabes más teología, si has leído más libros o si has escuchado más sermones. Estoy preguntando si estás siendo conformado en la imagen de aquel que es la luz del mundo, que vino a servir a un mundo en tinieblas. Cristianismo, escuchen lo que voy a decir, guarden en vuestro corazón. Cristianismo no es conocer y confesar un compendio doctrinal. Cristianismo no es conocer y confesar un compendio doctrinal. Es amar, seguir e imitar a una persona, a un Dios que se hizo carne, a un Dios que se humilló. Es amar, seguir, imitar su sujeción a la voluntad divina, su entrega por el reino de Dios, su humildad, su servicio sacrificial, negándose a sí mismo en el momento más duro, negando aquello que era suyo por derecho, para poder conceder por gracia la gloria eterna que jamás alcanzaríamos, jamás mereceríamos. La Natividad nos habla de un Dios que se vació de su gloria, se negó a sí mismo y se sacrificó desde su humillación hasta la vergüenza, el dolor y la muerte de la cruz. La Natividad nos habla de la humillación, servicio, amor sacrificial, entrega total, sumisión, misión. Gloria, gracia y verdad.
redención, transformación. Hermanos, se dice que la Navidad es para pasar en familia. Y vuelvo y pregunto, ¿diría tu familia que el verdadero sentido de la Navidad es evidente en tu vida? Celebras que el Salvador nació, pero ¿has nacido tú de nuevo? ¿Has sido tú iluminado por su gracia y su verdad? Por los frutos se conoce el árbol. El que tiene oído para oír, que oiga. La intención de este sermón, hermano, la intención de la encarnación, no es distraer tu mente. No es hacerte sentirte cómodo y satisfecho con tu justicia. No es anestesiar tu mente con comilonas, risas y villancicos. La intención es asombrarte, es iluminarte, es transformarte. Por eso la luz vino al mundo. Por eso un hijo nos nació. Nos fue dado un niño. Por eso. Ese niño glorioso, ese Dios hecho hombre. Bueno, ¿cuál es el real sentido de la Navidad? No te pido que tú definas una teología. Pido que tú examines tu corazón y te preguntes a ti mismo, ¿cuál es el real sentido de la Navidad para ti hoy? ¿Qué es lo glorioso de esa fecha para ti hoy? ¿Cómo esto afecta tu día hoy? ¿Cómo tus relaciones a lo largo de ese día, de mañana y el resto de tu vida son transformadas por aquel que transformó el mundo? Dejemos tanta teoría, dejemos tanto citar grandes autores y mostrar cuán elocuentes somos y cuán leídos somos. Sigamos a aquel que vino al mundo para servir. Ese es el sentido de la Navidad. La gloria de la Navidad es el asombro de la encarnación. Y quiero terminar con la lectura de un fragmento de una poesía escrita por un teólogo y pastor brasileño. Dios nació. Lo eterno tuvo inicio. El rico se empobreció. Dios nació. El guardián durmió. El verbo balbuceó. La llama alboreció. El omnipotente gateó. La sabiduría prendió. El fundamento tropezó. Bañaron al Redentor. Crearon al Creador. Dios nació. Dios nació, la natividad nos salvó, Dios creció. En la montaña humeó y en un regazo se acurrucó, se calentó. Su voz que tronó, cambió y desentonó. Fue joven, mi Señor. Dios creció, adolescente que era Dios. La voz de trueno desafinó. Pacientemente esperó, se preparó para la cruz. Dios murió. Dios revivió, el fundamento aquí pisó, la soberanía obedeció, un útero lo gestó, proveyeron al proveedor. Dios nació, Dios nació. La gloria de la Navidad es el asombro de la encarnación. Amada iglesia y amigos, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que has leído hoy en la palabra de Dios? Voy a encerrar el sermón, voy a orar, vamos a cantar. ¿Y qué? ¿Cambiará el chip a comer y a seguir la intención pagana que tanto criticas en otros? ¿Vas a seguir simplemente la forma automática de reaccionar de tu mentalidad y de tu naturaleza caída? Viviendo egocentrado y pensando en pasarlo bien, en reírte, en sacar fotos para el postureo. Y ya está. El que tiene oído para oír, que oiga. Y si alguien escucha, recuerden la advertencia de la palabra de Dios: no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánto deshonramos al Señor? Cuando por nuestra boca decimos ser sus hijos y que Él sea nuestro Señor, pero en la práctica seguimos siendo nuestros señores. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y escucha esto y pasas del tema, déjame decirte, si eres un hijo, el Señor te va a corregir. Cristo se sometió a la corrección de personas imperfectas y alguno dirá, y tú estás loco, ¿cómo tú te atreves a decir que alguien corrigió al niño Jesús?
corrigieron al hombre Jesús. Persiguieron al hombre Jesús porque creían que estaba diciendo locura. ¿Cómo reaccionas tú a la corrección de la palabra de Dios? Porque aquí o yo soy un loco diciendo chorradas o yo estoy hablando la palabra de Dios. ¿Cuál decisión vas a tomar? Les invito realmente, cierren vuestros ojos, inclinen vuestra cabeza y tomen unos segundos a meditar en lo que les acabo de exponer acerca de la palabra. ¿Qué decisión vas a tomar frente a esto? Quizás venías con la expectativa de escuchar un sermón que te haría llorar de emoción. ¡Qué lindo y bello! Campanitas de Belén. No fue eso que Cristo vino. La luna irrumpió las tinieblas para seguir el ritmo de la misma. Los ángeles no cantaron en aquel día. Los pastores no se asombraron. La historia no fue cambiada para que sigas haciendo lo mismo, viviendo para ti mismo. Aquel que abrió mano de sí mismo y se vació, te invita hoy, abre mano de ti mismo. Y que el verdadero sentido de su encarnación sea real en tu vida. Que otros lo vean, que otros lo testifiquen, que otros sean transformados por él. Vamos a orar.